Buenos días, hermanos. Bienvenidos al tema Sistema de Interpretación de la Santa Biblia, registrado en el libro de Zacarías 4. Vamos a leer el libro de Santiago 1:5 y dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 41, dice: Nunca debe estudiarse la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de aquellas cosas fáciles de comprender o prevenirnos de torcer verdades difíciles de comprender. Con esta meditación vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que pueda iluminarnos en el estudio de este mensaje. Padre nuestro, que habita en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Señor. En esta mañana pido, Padre Celestial, que su Santo Espíritu pueda tomar el control absoluto de mis ojos, de mi oído, de mis manos y de mi boca, Señor, y pueda ser entregado totalmente para tu servicio. Guíanos, Padre, en el estudio de tu palabra, y que su Santo Espíritu pueda iluminarnos, Señor, para poder comprender estas preciosas verdades. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. En el libro de Isaías 8:20 encontramos el principio del sistema de interpretación de la Santa Biblia, que dice a la letra, a la ley y al testimonio: si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Es decir, a la Santa Biblia y al espíritu de la profecía, puesto que la Santa Biblia es el libro de texto y el espíritu de profecía es la interpretación de la Santa Biblia. El libro de Zacarías 4, 1 al 6 y del versículo 11 al 14 encontramos registrado el sistema de interpretación de la Santa Biblia, que aparece bajo varios símbolos. Vamos a leerlo. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hablé más y le pregunté: ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? También le pregunté: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, encontramos que en el libro de Zacarías 4 está registrado la palabra del Señor. Es el sistema de interpretación de la palabra del Señor. En los símbolos encontramos un árbol de olivo a la derecha
y otro árbol de olivo a la izquierda. También encontramos 2 tubos gruesos que sirve para conductor del aceite que es derramado en el tazón. También encontramos 7 tubos que sirve para conductor de aceite hacia las lámparas, para que pueda surtir las lámparas y puedan estar brillando todo el tiempo. Encontramos también un candelabro todo de oro con sus 7 lámparas. En el transcurso de este tema vamos a explicar cada uno de estos símbolos. ¿Qué simboliza el candelabro todo de oro? Apocalipsis 1:20 dice de esta manera: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En otras palabras, 7 candelabros, hermanos, significan 7 iglesias. En el libro de Testimonio para los Ministros, página 336, párrafo 3, dice: cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro, para fluir hacia las lámparas, las iglesias. Un candelabro con 7 lámparas significa las iglesias de los últimos días. ¿Qué significa un candelabro todo de oro? Resumimos entonces, de acuerdo a los textos que ya leímos, 7 candelabros, según está registrado en Apocalipsis, significa 7 iglesias y es el pueblo de Dios de diferentes generaciones en la era cristiana. Un candelabro significa una iglesia, es el pueblo de Dios que brillará con la justicia de Cristo en esta generación. Pasamos al siguiente símbolo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, el significado del primer olivo y del segundo olivo, y por qué son 2 olivos. En el libro de Zacarías 4:11 al 14 dice: hablé más y le pregunté: ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? También le pregunté: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, encontramos que 2 olivos significan 2 ungidos. Pero ¿quiénes son estos 2 ungidos? En el libro de Apocalipsis 11, 3 y 4 dice a la letra: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Recordemos el principio de interpretación de los días en profecía. Un día es un año. Así que este tiempo es el que tuvo lugar en el año 538 a 1798. Es la persecución papal. Vestidos de cilicio. ¿Por qué está vestidos de cilicios? Porque durante ese tiempo el pueblo de Dios ha sido perseguido y allí fue en ese lapso de tiempo donde hubo muchos mártires. Por eso aparece vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Entonces, 2 testigos es lo mismo que los 2 olivos, y los 2 olivos es lo mismo que los 2 candeleros que profetizaron durante 1260 días. ¿Qué simbolizan los 2 testigos? En el libro Conflicto de los Siglos, página 271, párrafo 1, dice: y acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista,
y luz a mi camino. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Entonces, concluimos sobre este símbolo. ¿Qué simbolizan los dos olivos? Los dos olivos es lo mismo que los dos ungidos. Los dos ungidos representan lo mismo que los dos testigos y los dos candeleros. Significa la Santa Biblia completa. ¿Por qué son dos árboles de olivo? Porque cada árbol de olivo representa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso son dos olivos. Pasamos a la siguiente presentación, que representa el aceite dorado que está dentro del tazón. En el libro Testimonio para los Ministros, página 188, párrafo 1, dice: leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Los dos olivos vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Testimonio para los Ministros, página 233, párrafo 2, dice: el aceite es la justicia de Cristo, representa el carácter, y el carácter no es transferible. Nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. En estas dos citas encontramos que el aceite en la primera cita representa el Espíritu Santo. En la segunda cita dice que el aceite es la justicia de Cristo, representa el carácter. Hermanos, como que si encontramos dos términos diferentes, pero más adelante vamos a entender en su totalidad por qué representa el Espíritu Santo y por qué representa la justicia de Cristo. ¿Qué representa el aceite dorado? Testimonio para los Ministros, página 64, párrafo 3, dice: este es el peligro al cual la iglesia se halla expuesta ahora. Es a saber que las invenciones de hombres finitos señalan la forma precisa en que debe venir el Espíritu Santo. Aunque no quieran reconocerlo, algunos ya han hecho esto. Y porque el Espíritu viene, no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchos se apartan de él, no están dispuestos a ser despojados de las vestimentas de la justicia propia. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es verdad pura, no adulterada. El Espíritu Santo no adula a ningún hombre, ni trabaja de acuerdo con el designio de hombre alguno. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como reprobador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja, el lugar del hombre es oír y obedecer su voz. Hermanos, una cita más para comprenderlo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre. No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu, el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Hermanos, entonces claramente podemos entender que el aceite dorado significa el Espíritu Santo trayendo la verdad pura, no adulterada. Es la justicia de Cristo. Es la verdadera palabra de interpretación
de la Santa Biblia acerca de la justicia y del carácter puro de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es el espíritu de la profecía. Pasamos a la siguiente presentación. ¿Qué es el depósito de oro? Puesto que los olivos representan la Santa Biblia y el aceite de oro fluyendo de ellos representa la verdad traída por el Espíritu Santo, y esa verdad es puesta en el depósito de oro. Entonces, el depósito de oro es el recipiente de la interpretación inspirada de la palabra de Dios. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 96, párrafo 3, afirma: pero es en la palabra escrita donde el conocimiento de Dios se revela más claramente al hombre caído. Ella constituye el depósito de las inescrutables riquezas de Cristo. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 138, párrafo 1 dice: ha llegado el momento en que, por medio de los mensajeros de Dios, el pergamino de la Escritura se está desenrollando ante el mundo. Entonces, claramente podemos ver en la primera cita que el depósito es la palabra escrita. Hermanos, en esta presentación podemos entonces entender claramente que el depósito de oro son los libros del espíritu y de la profecía, donde está siendo depositado la verdad pura, no adulterada. Veremos qué significan los 7 tubos que están conectados del tazón hacia las lámparas. Queremos explicar que estos 7 tubos, hermanos, son los que sirven para conductores de aceite del tazón hacia las lámparas, para que las lámparas puedan estar brillando todo el tiempo. Veremos el versículo 2 de Zacarías 4 sobre el significado de los 7 tubos. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Este versículo, hermanos, describe 7 tubos conectados al depósito de oro que surte de aceite a las 7 lámparas. Pero, ¿cuál es el propósito de estos 7 tubos? Pues es llevar el aceite dorado del depósito de oro a las 7 lámparas. Pero, ¿qué representan? Para encontrar la respuesta, consultemos al espíritu de la profecía. En el libro Testimonio para los Ministros, página 188, dice: leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Las 2 olivas vacían el áureo aceite a través de los tubos de oro en el vaso de oro, del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite, para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos, claramente podemos entender que los 7 tubos significan los ministros de Dios, toda persona que ministra la palabra del Señor. El verdadero ministro de Dios podemos encontrar en el libro Testimonio para los Ministros, página 338, párrafo 2, y dice a la letra: si el ministro cristiano recibe el aceite áureo, tiene vida, y donde hay vida no hay estancamiento, no hay una experiencia empequeñecida, hay constante crecimiento hasta la plena estatura de Cristo. Si tenemos una experiencia profunda y creciente en las cosas celestiales, caminaremos con el Señor como lo hizo Enoc. En lugar de consentir a las proposiciones de Satanás, elevaremos la más ferviente oración por el ungimiento celestial para que distingamos lo que es correcto, lo que es nacido del cielo, de lo que es común. ¿Cómo está ahora la norma del ministerio? Testimonio para los Ministros, página 153, párrafo 1, dice: pero la norma del ministerio ha sido grandemente rebajada.
y el ministro del verdadero santuario es falsamente presentado ante el mundo. Testimonio para los ministros, página 336, párrafo 3 dice: hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta de pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuesto de relatos de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. El Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío de la lluvia del cielo. Evidenciaban que no habían recibido la ministración de los ungidos descritos por Zacarías, véase el capítulo 4, para que ellos a su vez pudieran ministrar a otros. Cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro para fluir hacia las lámparas, las iglesias. Esta es la obra de todo verdadero y consagrado siervo del Dios viviente. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que escuchan. Es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. ¿Qué alimento espiritual estamos recibiendo entonces? El libro Testimonio para los Ministros, página 334, párrafo 1, dice: ¿qué ángeles asisten a estos en el púlpito mientras dan al rebaño veneno en lugar de trigo puro, cuidadosamente zarandeado? Esta es la obra de agentes satánicos para traer confusión, para hechizar la mente de ancianos y jóvenes. Los que han estado andando humildemente con Dios no se verán envueltos en la defensa de ninguno de los bandos de esta cuestión. Testimonio para los ministros, página 338, párrafo 1 dice: el Espíritu Santo está haciendo su obra en los corazones, pero si los ministros no han recibido primero su mensaje del cielo, si no han obtenido su propia provisión de la corriente refrescante y vitalizadora, ¿cómo pueden lograr que fluya lo que ellos mismos no han recibido? ¡Qué pensamiento solemne el que las almas hambrientas y sedientas sean enviadas de vueltas vacías! Un hombre puede prodigar todos los tesoros de su conocimiento, puede agotar las energías morales de su naturaleza y sin embargo no realizar nada, porque él mismo no ha recibido de los mensajeros celestiales el aceite áureo, que por lo tanto no puede fluir de él para impartir vida a los necesitados. Las buenas nuevas de gozo y esperanza deben venir del cielo. Aprended de Jesús lo que significa permanecer en Cristo. ¿Qué pasa si nuestros líderes fallan? En el libro Testimonio para los Ministros, página 107, párrafo 1 dice: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Ezequiel 34:1 también dice: recibí esta palabra del Eterno. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, el Eterno. Ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis la enferma, ni ligasteis la perniquebrada, ni buscasteis la perdida, sino que las dominasteis con dureza y violencia. Ezequiel 34:15 y 16 dice: yo apacentaré a mis ovejas
y las llevaré a descansar, dice el Señor, el Eterno. Yo buscaré la perdida, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero a la gruesa y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 75, párrafo 3, dice: Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano, pero los días de la purificación de la Iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca, cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Entonces, hermanos, concluimos que los 7 tubos son ministros de Dios, son los predicadores, son toda aquella persona que están ministrando la palabra de Dios hacia el pueblo. ¿Qué significan los 2 tubos conectados de los 2 olivos al depósito de oro? Vemos, hermanos, que existen 2 tubos gruesos que están conectados en el árbol de olivo hacia el depósito de oro, que están virtiendo aceite. En el libro Recibiréis Poder, página 19, párrafo 4, dice: la misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Permanecen en su presencia para que recibamos sus bendiciones. Semejante a los 2 olivos que van vaciándose a sí mismo mediante los conductos de oro, los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo que han recibido de Dios. Todos los tesoros celestiales aguardan que los solicitemos, y en la medida en que recibamos sus bendiciones, nos corresponde impartirla a otros. De este modo son abastecidas las lámparas celestiales, y la Iglesia llega a ser luz para el mundo. El libro Cada Día con Dios, página 96, párrafo 3, dice: sabemos que las lámparas que nos alumbran no tienen luz propia. No se puede llenar por su propia cuenta. Por eso los santos enviados por Dios deben vaciar el dorado aceite en los tubos de oro, y cuando se le aplica el fuego celestial, comienzan a arder y a resplandecer. Nuestros corazones no pueden dar luz mientras no estén vitalmente conectados con el cielo. El libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 32, párrafo 3, dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. El libro de Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Apocalipsis 1:1 y 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, es decir, de la Santa Biblia, y del testimonio de Jesucristo, es decir, del espíritu de la profecía, y de todas las cosas que ha visto. Hermanos, solo a través del espíritu de profecía se puede interpretar la Santa Biblia. Primera de Corintios 12, 28 al 30 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos? ¿Interpretan todos? No, hermanos. Los únicos que pueden interpretar la Santa Biblia son los profetas, porque la Santa Biblia y el espíritu de profecía tiene el mismo autor.
El último engaño de Satanás, hermanos, se encuentra registrado en el libro Maranata, página 156, y dice: el último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio en algo ineficaz. Donde no hay visión, el pueblo perece. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Entonces, hermanos, es un error terrible rechazar el espíritu de la profecía. El libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 201 y 202, dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros, y sin embargo, la opinión general es que las iglesias están floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviendo firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios nos ha hablado. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado, y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta de nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Hermanos, entonces, por esa razón, la iglesia de la Odisea, que está registrado en el libro de Apocalipsis 3:14 en adelante, podemos darnos cuenta que tiene la característica de tibio. ¿Por qué tibio? Porque no es frío ni caliente, porque no quiere tener una relación con Dios tan íntima y no quiere hacer un compromiso fiel con el Señor, pero tampoco está dispuesto a abandonar totalmente la palabra de Dios. Por eso es tibio, y la tibieza Dios lo detesta. Dice la palabra de Dios: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, qué triste la condición de nuestra iglesia. Las características del verdadero pueblo de Dios se encuentran registrado en el libro de Apocalipsis 12:17, y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son las dos características del verdadero pueblo de Dios. Guardan los mandamientos de Dios, es decir, la Biblia, y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el espíritu de la profecía. Si usted lee la Biblia e interpreta con el espíritu de la profecía, entonces usted puede presentarse a Dios como obrero aprobado. En el libro de 2 de Timoteo 2:15 dice a la letra: con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hemos concluido el tema del sistema de interpretación de las Sagradas Escrituras. Podemos ver, hermanos, que los dos árboles de olivo significan el Antiguo y el Nuevo Testamento. El candelabro todo de oro significa el pueblo de Dios en los últimos días. El tazón significa los libros en donde están depositados la palabra verdadera de Dios, la justicia de Cristo. El aceite dorado significa las palabras de interpretación de la Santa Biblia, en donde están registrados la justicia de Cristo. Y los dos tubos de oro, hermanos, significan
Los profetas de Dios que han traído la interpretación de la Santa Biblia hacia nosotros para que las iglesias, es decir, el pueblo de Dios, puedan estar surtidos a través de esa verdad que es la justicia de Cristo. También encontramos 7 tubos que están conectados del tazón hacia las lámparas, que sirven para conductores de aceite puro. Y el significado de estos tubos son los predicadores, es decir, todo aquel que ministra la palabra de Dios, todo aquel que lleva la palabra de Dios hacia las iglesias. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros ejercite sus sentidos para poder entender la palabra de Dios y hacer uso de esta indicación, el sistema de interpretación de las Sagradas Escrituras. La Biblia se interpreta a través de la palabra escrita en los libros del Espíritu y de profecía, que es la verdad pura, no adulterada. Dios los bendiga.